Ok, eh, bueno, nos toca trasplante de acuerdo al sílabo. Y claro, la idea de trasplante no es una novedad, siempre ha existido la idea del trasplante. Y bueno, incluso hay muchas imágenes simbólicas de que hablan de trasplantes. Por ejemplo, en la creación, en el Génesis, se dice pues en una de las versiones, dice que el, del costado del varón que estaba en sueños salió la mujer. O sea, de la costilla del varón se forma la mujer, Eva, ¿no? En fin, hay muchas formas de interpretar todas estas imágenes. La idea es que siempre se ha estado tratando de eh, demostrar que la idea no es de ahora, es de siempre. Hay pasajes del Evangelio también en donde aparentemente, por ejemplo, cuando van a Getsemaní y Judas le dice a, al, a los que lo iban a apresar a Jesucristo, aquel que le dé el beso, ese es. Entonces vienen los soldados, ven que él le da el beso a Jesús e inmediatamente intentan apresarlo. Pero él, Pedro, que era el más aguerrido del grupo, tenía una espada seguro como para defenderse en casos de agresiones y le corta la oreja al soldado, ¿no? Entonces Jesucristo le dice, no, nada de violencia y le repone la oreja. O sea, se hace un autotrasplante de la oreja. Y así, si vamos viendo a través de la historia, San Cosme y Damián son santos, uno de los mártires todavía muy, muy tempranos de la iglesia cristiana. Eran hermanos gemelos. Y bueno, ellos fueron ejecutados, por supuesto, por ser cristianos en la época de la persecución del cristianismo. Entonces hay mucha gente que les tiene devoción y se habla de el, que en una oportunidad, pues, un enfermo, él, él se, bueno, tuvieron que trasplantarle una pierna, le cortaron la pierna que andaba enferma y ellos le pide a San Cosme y Damián y ellos le reponen una pierna a la zona trasplantada. Entonces, de una persona que había fallecido, que era de raza aceitunada, oscura. Y claro, el paciente después se despierta con la pierna trasplantada que tenía otro color, pero tenía la pierna, ¿no? Entonces, los trasplantes se han tratado de hacer a través de la historia. Por ejemplo, las famosas transfusiones de sangre. El, en una época se transfundía sangre de cordero, por supuesto que se morían, ¿no? Los pacientes. No resultaban. Después se dijo, bueno, vamos a hacer transfusión de perro, igual no funcionó, hasta que alguien dijo, bueno, pues hagamos entre humanos, ¿no? James Blundell, todavía en 1818, dice, no, tenemos que hacer entre humanos, que es de animales, no, imposible. Pero no tenían conocimiento de la tipología sanguínea y, claro, a veces algunas transfusiones les ligaban, porque se daba el caso
que eran compatibles. En esa época no sabían nada qué grupo O, qué RH positivo. Entonces, los que son grupos O son donantes voluntarios, universales prácticamente, y que le pueden donar a mucha gente. Entonces, en cambio, la A, la B, la AB no pueden donar a nadie que no sea de esos grupos. Entonces, como veían que en algunos casos funcionaba y no pasaba nada, empezaron a querer hacerlo con todos y por supuesto más de un montón se morían, ¿no? Porque no tenían ese claro el concepto hasta que Karl Landsteiner, todavía en 1900, descubre, trabajando en sus laboratorios, él identifica el ABO, pero los alumnos que trabajaban con él y le ayudaban en las investigaciones, él le dice: profesor, hemos descubierto un grupo que usted no lo ha puesto. Y él le dice: ¿cuál es ese grupo? AB. Se quedó sorprendido y efectivamente lo revisa y era grupo AB. Por ejemplo, eso fue gracias a los estudiantes que trabajaban con él y que aprendían, pues, ayudando a su maestro, ¿no? Lo mismo con otros investigadores. La Steiner empieza a buscar otra tipología del Macacus rhesus. Encuentra un factor que le llamaron RH, todavía estamos hablando ya de 1940, y también empiezan a estudiar y se dan dando cuenta que casi todo el mundo tenía ese factor RH. Sin embargo, habían algunos que no lo tenían. Y eso también puede ser un factor, claro, de incompatibilidad. Bueno, como ven ustedes, ya ahora pues ya lo tenemos todo tipificado. En las bolsas ya viene el grupo sanguíneo, por ejemplo, el ORH positivo es donante universal prácticamente, ¿no? Eh, y con el tiempo empezaron a hacer trasplantes de tejidos, por ejemplo, el famoso trasplante de córneas, que por primera vez Edward Sim lo realiza, más o menos. Lo que se ha visto es que en trasplante de córnea no hay tanto ese problema de histocompatibilidad, como que pega, ¿no? De cualquier grupo. Entonces, les funcionaba. Eh, bueno, y después empezaron a buscar qué otros órganos, y claro, conforme avanza la ciencia, la fisiopatología, etcétera, se van dando cuenta pues que también uno de los riñones, uno de los órganos frecuentes era el riñón y corazón. Entonces, también ahí es otro problema, se ponen a trasplantar riñones, pero ellos no habían hecho mucho estudio sobre la histocompatibilidad. Y claro, no sabían nada de eso, ¿no? Ellos lo trasplantaban muy bonito, pero el paciente se moría. Y eso le pasó también a Christian Barnard. Yo me acuerdo todavía, en 1967, pues salió en todos los periódicos, ¿no? O sea, el primer trasplante cardíaco en todo el mundo, ¿no? La donante Denise Darbar, un joven de 25 años que falleció atropellada, y bueno, y a Luis Wasinski, y que recibió. Aparentemente parece que funcionó, pero más o menos al mes se murió. Entonces empiezan a preguntarse qué hace que el organismo rechace los órganos. Y ahí pues con el tiempo se va profundizando y se encuentran pues que
ahí el sistema inmunológico también interviene formando anticuerpos, ¿no? Entonces, contra tejidos extraños. Bueno, eso por un lado. Ahora, entonces, no es fácil conseguir donantes, por un lado, y por otro lado, ¿quiénes pueden donar? Siempre se ha hablado de donantes cadavéricos, ¿no? Siempre, hasta ese momento, se hablaba de donantes cadavéricos. Y para ellos, donante cadavérico era pues aquel que se moría y le sacaban el órgano. Pero después va cambiando la concepción de donante cadavérico. En 1968, en Harvard, se dan los criterios para poder ver, determinar la muerte en primer lugar, pero una muerte que permita extraer órganos sin que se deterioren hasta que puedan ser trasplantados. Entonces, los criterios de Harvard, ellos inicialmente hablaban de muerte cerebral. Y salió publicado en JAMA en el 68, muy reconocida la noticia, todo el mundo hablaba de los criterios de Harvard, ¿no? Pero el concepto de muerte cerebral que daba Harvard creaba, con el tiempo, fue creando confusión, porque ellos decían que la muerte cerebral es la cesación irreversible de las funciones cerebrales. Todavía no decían incluyendo el tronco cerebral. Entonces empezaron a hacer pruebas y efectivamente hacían electroencefalograma, había un trazado lineal, y entonces se decía si pues está muerto, ¿no? Se hacían arteriografías, en esa época todavía con sustancias de contraste, el tomógrafo, eso salió mucho después, la resonancia. Y bueno, en la arteriografía cerebral veían pues que no circulaba ya sangre por el cerebro. Entonces decían, ya está muerto, ya se pueden extraer órganos. Pero lo curioso es que en algunos de estos casos que se supone que ya estaba muerto, como ellos lo definieron, seguían respirando. El corazón seguía latiendo. Entonces empezaron a preocuparse, ¿no? ¿Cómo es que si ya está muerto, sigue respirando y sigue el corazón latiendo? Y cambia la concepción posteriormente. Entonces ya empiezan a dar a cambiar el término más adelante, ya no será muerte cerebral, sino muerte encefálica. ¿Y qué es la muerte encefálica? La cesación irreversible de todas las funciones cerebrales, incluyendo las funciones del tronco cerebral. Entonces, allí sí ya, porque ellos observaban que si también moría el tronco cerebral, al poco tiempo había paro respiratorio y paro cardíaco. Entonces, ellos ya entendieron entonces que el requisito era que hubiera muerte no solamente del cerebro, sino también del tronco cerebral. ¿Por qué? Porque sabemos que el bulbo raquídeo está el centro respiratorio, es el que regula también la función cardíaca, y entonces mientras ellos no se dañen, pueden seguir respirando y el corazón puede seguir latiendo. Bueno, pasado el tiempo, que ya se podía donar, el asunto era entonces quiénes pueden donar. Ese se hicieron la gran pregunta.
y qué órganos se pueden donar. Entonces ya se empieza a hablar de donante vivo y donante cadavérico. Entonces hablábamos de donante vivo, aquella persona que se le extrae un órgano, pero que le permite seguir viviendo, un órgano que es importante, pero puede seguir viviendo y hacer una vida normal. El caso típico es el riñón, ¿no? Entonces le sacan un riñón, pero con un solo riñón puede hacer su vida normal. Entonces, eso podría hacerse donante vivo, pero ¿a quién se podría donar? El riesgo era que se podría comercializar la donación. Gente que tenía mucho dinero, alguien que necesitaba plata, podía comprar su órgano y de esa forma tenía ya un donante, le hacían la prueba de histocompatibilidad, veían que era histocompatible y bueno, le pagaban pues, por lo bajo. El, incluso ha habido casos de gente que iba a países como la India y otros países asiáticos en donde se comercializaba públicamente los órganos. Muchos americanos que de plata iban allí a buscar donantes y trasplantarse. Entonces, eso se vio y dijo, no, eso no puede ser. La donación de órganos es algo muy, primero, es riesgoso para el donante. Y si lo va a hacer, que lo haga gratuitamente, como un acto de solidaridad, de caridad, por el bienestar de su prójimo, no como comercio. Entonces se empezó a decir que, bueno, el donante de órganos vivo es aquel que tiene una relación directa con el enfermo. Entonces, hablamos de padres a hijos, entre hermanos, entre parejas, entre cónyuges, etc. Y excepcionalmente entre otros parientes cercanos o que sabían que no van a pedir dinero por dar el órgano. Entonces, así está normado ahorita. Pero personas extrañas no se acepta, porque no sabemos si por lo bajo le han cobrado, le han dado dinero. Y el otro es el donante cadavérico, en donde tiene que tener muerte encefálica. Entonces, ya sabemos hoy en día que un paciente que dona sus órganos puede salvar hasta 5 personas, 5 vidas. Ayer mismo escuchaba una entrevista por radio de una señora que decía pues que su hija había fallecido y claro, cuando tenía muerte encefálica y le piden la autorización, la comisión de procura de órganos, ella estaba en duda, ¿no? Entonces ella dice, voy a consultar con la familia. Y la familia dijo que sí, que se donara nomás. Entonces ella dice, es muy, muy doloroso tener que autorizar que saquen órganos de un familiar directo. Pero, por otro lado, ella misma decía, yo también me siento más tranquila porque mi hija estaría feliz porque ha salvado 5 vidas. Le habían sacado de pulmón, del riñón y del hígado y salvó 5 vidas. Claro, en estos casos no estaba registrada, no había dicho su hija quiero ser donante, pero la familia decía que en alguna vez conversando
ella había dicho que sí estaría dispuesta a donar órganos. Por eso es que la familia decide que sí, que se le permita la donación de órganos, porque ese era, alguna vez ella expresó ese deseo. Entonces, ahora vamos a ver la legislación después. Pero no, ahora el donante cadavérico evidentemente tiene que cumplir una serie de requisitos. Hemos dicho, por un lado, la muerte encefálica, pero además que no tenga una enfermedad infectocontagiosa, que no tenga los órganos deteriorados, que no sea de mucha edad, porque con la edad la persona va también deteriorando sus órganos, que no tenga enfermedades autoinmunes, en fin, hay varios criterios que uno dice, le saco estos órganos, pero al final, al poco tiempo, se me van a deteriorar, entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, eh, ver las condiciones de salud del donante, el motivo de la enfermedad, etcétera, para ver si realmente puede ser donante de órganos o no puede ser donante de órganos o tejidos incluso. En el Perú se hicieron los trasplantes, sí, pues, se han hablado de trasplantes todavía desde 1965. Augusto Hernández, pues en lo que era el Hospital Obrero de Ica, hace un trasplante renal, pero no tuvo mucho éxito. Parece que la histocompatibilidad no funcionó bien o no lo hicieron bien y el receptor a los 18 días estaba muriéndose. Posteriormente, 4 años después, o un poco más, el doctor Raúl Romero Torres, que era un cirujano que trabajaba creo que en el Hospital Naval, hizo un trasplante exitoso, sí, en el Hospital Naval. Yo lo conocí porque operó a mi cuñada, le hizo una nefrectomía y era un excelente cirujano y tuvo éxito y era el primer caso en Latinoamérica que tuvo éxito un trasplante renal. De ahí, a partir de ahí ya empezaron a aparecer otros cirujanos, ¿no? Como Marino Molina, que hace lo que ahora es el Hospital Revaliati. Entonces, a nivel mundial, evidentemente, hacer trasplante ya es casi como una especie de rutina. Y de acuerdo al país, se va viendo pues, que han hecho conciencia de donación, sobre todo en la Unión Europea y en los países del primer mundo. En donde todavía tenemos mucha reserva somos los países latinoamericanos, en donde no nos animamos a donar. El otro día comentaban que, por ejemplo, el Perú, con las justas, actualmente llega hasta el 4%, mientras que Argentina, Brasil y otros están cerca del 20%. Entonces, estamos pues, los más bajos de toda Latinoamérica en donantes. Y eso es alarmante, la razón por qué estamos tan bajos. En cambio, España sí ha superado a todo el mundo. Es uno de los países donde hay mayor porcentaje de donantes, un 35%. Entonces, fíjense ustedes, y la pregunta que si uno se hace es, ¿por qué, por ejemplo, en España se ha incrementado muchísimo los donantes y en nuestros países de Latinoamérica no queremos donar? Y quizás la explicación es la parte cultural, por un lado. Y en el caso del Perú, pues hay creencias que
que impiden la donación de órganos, creencias de tipo religiosas o culturales. Por ejemplo, que si el muertito lo entierran sin los órganos y está incompleto, no va a descansar, ¿no? Su almita no va a descansar en paz. Entonces la gente dice, no, que se muera entero, no incompleto. Entonces no quieren donar. Ese es un problema, ¿no? Que es bien difícil convencer las creencias y eso hay que educar desde el colegio, porque ya de viejo difícil es que cambies de puntos de vista. Ya lo tienes tus creencias muy arraigadas y bueno, así nomás no vas a ser, no vas a ser donante, ¿no? En cambio, los jóvenes, los adolescentes, sí entienden mucho mejor y los jóvenes sí están empezando a querer ser donantes. Entonces, la evolución del Perú, pues, sigue baja, ¿no? Subió un poquito y después ha vuelto a bajar. Bueno, Estados Unidos más o menos estable, no ha habido mayores cambios, pero en donde sí se presentó bastante gente que quería donar en España, al punto de que en España podías tú mandar órganos de donantes hasta otros países. Claro, siempre y cuando tengas el avión a disposición, porque ustedes saben que cada órgano, una vez que está fuera del cuerpo, tiene un periodo, vamos a llamarlo así, de seguridad. Ahora no tengo los datos, pero algunos órganos te dicen no más de 1 hora, otros te dicen no más de 2 o 3 horas extraído del cuerpo, porque si no ya empiezan a deteriorarse. Por eso es que ustedes ven que se saca el órgano y al toque la ambulancia va al aeropuerto o a un helicóptero y lo suben y el helicóptero llega acá a Lima y aterriza en el mismo hospital y ya en sala de operaciones lo están esperando. Porque ahí el tiempo es oro. Si lo mandan por aviones comerciales, olvídese, ningún órgano serviría por el tiempo que se pierde. Tienen que ser vuelos express para que pueda hacerse el envío de esos órganos trasplantados. En ese sentido, la Fuerza Aérea ha estado apoyando con aviones para casos de trasplantes de órganos y saliendo pues inmediatamente, ¿no? A la ciudad donde se iba a hacer. Ahora, evidentemente, no todas las ciudades son hospitales calificados para trasplante. Entonces, eso también hay que estudiar. Ya se tiene estudiado ya en el Perú qué hospitales reúnen las condiciones técnicas, no solamente de equipamiento, sino también del personal cirujano que tenga el entrenamiento necesario para poder extraer los órganos. Entonces, y también para poder, al sitio donde se va a donar, que sea un hospital también receptor de órganos. Y también igual, tienen que tener un personal técnico, quirúrgico entrenado, no solamente de médicos, sino personal de enfermería, de todo el equipo quirúrgico, y que lo localicen inmediatamente al paciente para que se hospitalice y lo espere en sala de operaciones prácticamente su órgano, ¿no? Apenas llega, le hacen la extracción del órgano y se lo ponen el otro. Entonces el tiempo es oro. Cuando se saca un órgano del cuerpo, el tiempo es oro. De acuerdo al órgano hay un tiempo, vamos a llamar así, de que se garantice la calidad del funcionamiento futuro de ese órgano. Cuando se pasó mucho tiempo y se trasplanta, ya ese órgano no funciona bien, se va a deteriorar, va a haber problemas. Bueno, la Ley General de Salud
Ya conocen ustedes, la 26842 siempre eh, ha apoyado el trasplante de órganos y tejidos. Cuando hablamos de tejidos, pues hablamos de transfusión de sangre, médula ósea o algo de piel, en fin. Entonces, el asunto es cómo se selecciona los candidatos para recibir el órgano. Eso es toda una discusión. Se supone que hay una lista de receptores que están registrados en un registro nacional del órgano de la Dirección de Trasplantes y Órganos. Pero dentro de esos que están esperando, hay algunos que están esperando demasiado tiempo y que se está agravando su enfermedad. Y a veces esos tienen que ser preferidos para el trasplante. Pero sin embargo hay otros que están recién en la lista de candidatos para recibir órganos y reciben antes. Y la pregunta es, ¿por qué le han dado antes si recién se ha inscrito o lleva poco tiempo inscrito como receptor? Y la respuesta es que las condiciones de este paciente están de tal forma que si no se trasplanta ahora, se muere. No puede esperar más. Entonces, como ven ustedes, la lista de espera tiene sus excepciones. El que puede esperar, espera, y a veces tiene suerte y le llegó el órgano. Pero hay casos en donde llega el órgano y hay varios candidatos porque la histocompatibilidad permite poder ponérselos a 2 o 3. Entonces la pregunta que se hace es, ¿a quién se lo doy? Bueno, al que esté más urgente, que si no le trasplantamos ya se muere, no queda otra salida, ¿no? Claro, ahora ya sabemos pues con la nueva ley de trasplante de órganos que uno pone en el DNI la decisión personal si quiere ser donante o no quiere ser donante. La nueva ley ahora dice pues que uno es donante mientras no haya dicho expresamente de que no quiere serlo. Entonces, si uno no quiere serlo, que se ponga en su DNI no. Ahora, si quiere serlo, bueno, automáticamente se marca el sí, porque la persona no expresó decisión de no donar. Bueno, esa ley ha permitido tener más candidatos de, de donantes. Sin embargo, también han habido problemas, porque puede ser que uno dijo, sí, yo quiero ser donante, sin embargo, incluso en el DNI pudo haberlo registrado como que sí quieren, pero llegado el momento puede cambiar de parecer, o puede ser al revés, ¿no? Puso no quiero y después cambió de opinión y dijo sí quiero. Entonces, ahí la ley establece que en esos casos que inicialmente había puesto no soy donante y que posteriormente cambia de parecer y lo expresó y hay testigos, hay evidencias que cambió de parecer, entonces tiene más validez la última expresión de voluntad y la primera que lo dijo en el DNI queda sin efecto. Pero esto, por ejemplo, se hizo en España. En España la cosa es muy de rutina ya.
La gente que no se registra y expresa su deseo de no donar, ya automáticamente se sabe que son donantes. Por eso es que ellos tienen mucha cantidad un porcentaje alto de donantes y a veces incluso eh, necesitan con carácter de urgencia en otros países de la Unión Europea y se lo llevan a otro país de la Unión Europea, ¿no? Para que puedan trasplantarlo. Sin embargo, los españoles dicen que a veces cuando el paciente expresó abiertamente que sí quería donar y la gente se opone, la ley española dice que vale la decisión del paciente, aunque la familia directa diga que no. En ese sentido, por ejemplo, son mucho más prácticos, ¿no? Acá en el Perú, en el caso de Canadá, por ejemplo, que también tienen esta ley de que uno es donante mientras no exprese lo contrario, ellos pudiendo extraer un órgano porque nunca dijo que no quería ser donante, sin embargo, ellos tienen la delicadeza de preguntarle a la familia de todas maneras y le dicen, pues, su familiar expresó en vida su voluntad de querer donar órganos y pedimos su autorización. En fin, estas cosas ya es cuestión de manejo de la Comisión de Procura de Órganos, que hay que tener mucha delicadeza, esperar el tiempo también de duelo, porque no es cuestión de acercarse y decir, mire, ya hay muerte encefálica, ya firme usted para que done, porque él dijo que él no expresó su voluntad de no donar, así que lo vamos a sacar los órganos. No, no, tampoco se puede hacer eso. De, hay un periodo de duelo de la familia que uno tiene que respetar, algunas horas hay que darle, mientras tanto el que tiene muerte encefálica está entubado, su corazón sigue latiendo por estimulación farmacológica, inotrópica. Entonces, mientras tanto, se le da ese espacio de tiempo para que la familia procese bien su trabajo de duelo y a las finales pueda decir, sí, estamos de acuerdo. Pues si él dijo que no quería, que sí quería donar, yo creo que aceptamos. Ahora, si el paciente había dicho que no quería donar, la familia ahí ya no se puede oponer, pues. Pero de todas maneras, por delicadeza, hay que informar. Mire, esta es la situación. El paciente dijo que no quería donar. Sin embargo, quisiéramos escuchar la opinión de ustedes como familiares directos. Si está dispuesto a cambiar esa decisión del que acaba de fallecer o la mantienen. Pero eso se hace excepcionalmente, ¿no? Y muchas veces la familia dice, sí, ya sé que él no quería, pero saque los órganos, doctor. Y se saca. Entonces, el problema es cómo hacer para que esto no parezca un negocio, no parezca un negocio de órganos, sino más bien un acto de donación voluntaria, solidaria, y que tú puedes salvar, como el caso que es de ayer, que escuchaba una entrevista de una mamá que al principio ella no quería, pero dijo, voy a conversar con mi familia, y las familiares le dijeron, ella alguna vez dijo que sí, que podría donar órganos. Entonces, ella misma dice, con gran sufrimiento y mucha pena, aceptamos. Entonces, pero de alguna forma ese duelo lo fueron superando al saber que 5 personas habían vivido gracias a la donación
de esos órganos. Entonces, es toda una delicadeza que hay que tener con los familiares. No es cuestión de imponerse ni nada, ¿no? Es saberle dar el tiempo, el espacio para que procesen su trabajo de duelo. Por supuesto, unas horas, no va a ser tampoco mucho tiempo, porque por más que tenga muerte encefálica y esté respirando artificialmente y el corazón está latiendo artificialmente, los órganos ya se enteraron por vía molecular de que el tronco encefálico ya está muerto. ¿Y cómo se enteraron? Porque no reciben ya el estímulo del tronco encefálico, no reciben el estímulo del cerebro. Entonces, de todo el sistema hipotalámico. Entonces, los tejidos empiezan a decir, ¿qué está pasando? ¿No? Nos sigue llegando oxígeno, pero acá no está funcionando esto. Y empiezan a malograrse los tejidos. Por eso es que tampoco se puede esperar muchas horas con entubado el paciente y con respirador mecánica para a ver si en 2 o 3 días la familia se decide. No, es cuestión de esperar algunas horas nada más. Bueno, siempre al principio hubo definición pues, de qué es muerte, ¿no? Ya ahora ya no tenemos duda de eso, pero en una época pues se consideraba que la muerte era el paro respiratorio, ¿no? Veíamos que ya no respira y ya pues se ha muerto. Incluso los médicos antiguos cargaban un espejito y le ponían delante de la boca y la nariz el espejito. Si no se opacaba el espejo, dice, no, sí, pues ya no respira, ya está muerto. Pero era totalmente inseguro porque después aparecía respirando después de un tiempo. Entonces, y en esa época o sea, a veces se enterraban inmediatamente y no como ahora que se hace se lo vela al fallecido 24 horas. Entonces, hay otros países que dicen, ¿para qué esperar muerte encefálica si yo tengo un paciente grave que ya no tiene recuperación, que de todas maneras va a morir? Lo que yo puedo hacer es esperar que haga el paro cardíaco y paro respiratorio y a los 5 minutos ya podría yo estar seguro de que ya realmente ya se murió y puedo inmediatamente extraer órganos. Otros dicen, no, hasta 10 minutos. Los más arriesgados, como en Italia, dice, espere hasta 20 minutos. Bueno, también dicen, no tengo que esperar muerte encefálica porque ya yo sé que eso se va a morir. Y si yo ya veo que no tiene respuesta terapéutica, ¿para qué le voy a seguir con el respirador y voy a seguir con estimulación cardíaca? Simplemente dejo ya sin respirador, sin estimulación cardíaca y que el organismo en forma natural pues haga su paro respiratorio y su paro cardíaco. Porque ya ese paciente no tiene sentido prolongarle la vida, si no estaríamos haciendo encarnizamiento terapéutico. Y esperan que se muera en forma natural, pero a los 5 minutos, o dicen no, a los 10, otros dicen a los 20, puedo ya extraer órganos, pero tengo que tener la autorización de la familia, de todas maneras. O el paciente debió haber expresado en vida de que quería ser donante. Y bueno, de ahí viene la clasificación de Maastricht. Empiezan a dar Maastricht y A, L, B, 2A, etcétera. Y bueno, dice, mejor trabajamos con la 3, ¿no? Que es una retirada planificada de la terapia de soporte vital y un paro circulatorio esperado, porque es un muerto que ya sabemos que se va a morir. No voy a esperar a que tenga muerte cerebral. Simplemente espero que en forma natural
se haga el paro respiratorio y el paro cardíaco, y ahí ya aprovecho para sacar los órganos. Bueno, y se han hecho estos casos, ¿no? Algunos ya que en forma exagerada decían 60 a 120 minutos, pero ya el deterioro es terrible. Por eso ahí, como se dice, el tiempo es oro. Hay que esperar el tiempo que permita la donación de órganos. Ahora, si tú lo puedes trasplantar en el mismo hospital, bacán. Pero si lo tienes que mandarlo a otra ciudad, ahí el tiempo es oro. Porque cada órgano tiene un tiempo de supervivencia, vamos a llamarlo así, que si lo trasplantas después de ese plazo ya no funciona bien, ya está deteriorado, sus células ya han empezado a hacer necrosis, ¿no? Entonces hay que estar muy seguro de que esos órganos han llegado intactos para ser trasplantados. Hablan de en qué tiempo produzca que se puede dañar un órgano. Todos esos cálculos, ¿no? Por ejemplo, al órgano, el hígado, dicen que es poco tiempo, pero 2 horas para los riñones y los pulmones, por ejemplo, ¿no? Y así se han inventado diferentes formas de implementar. El problema es en menores de edad, en donde sí se tiene que solicitar de todas maneras el consentimiento de los padres, ¿no? Bueno, eh, entonces, cuando son pacientes ya, como quien dice, ya desahuciados, que sabemos que se va a morir, no tiene sentido mantenerlos entubados y con respiración mecánica. ¿Por qué? Porque ya son pacientes que se van a morir. Entonces ahí entra lo que se llama la limitación del esfuerzo terapéutico, el famoso LED, ¿no? Que para evitar el encarnizamiento terapéutico uno dice, simplemente lo extubamos, esperamos que respira solo, que el corazón siga latiendo hasta donde llegue. Y a partir de ese momento actuamos. Bueno, ¿quién hace el diagnóstico de muerte encefálica? Generalmente, pues, es un neurólogo, un neurocirujano y con médicos, pero no tiene que ser médico tratante del paciente, tiene que ser un médico que no es parte del equipo de médicos tratantes. Eso es fundamental. Y también lo firma un representante, un médico internista que asume la responsabilidad de la enfermedad del paciente. Algunos le dicen el médico tratante, pero la norma es que debería evitarse que sea un médico tratante. Puede ser un médico internista que sabe la situación del paciente y un representante del director del hospital. Bueno, y se ha hecho los trasplantes hoy en día y hay injertos de tejidos, en fin, ya eso ha avanzado muchísimo, está todo reglamentado en y sobre todo está definido muy bien qué establecimientos de salud están autorizados para extracción de órganos y para trasplante de órganos. Entonces no se trata de que cualquier hospital se ponga a sacar órganos, ni tampoco cualquier hospital se convierte en trasplantador de órganos. Todo eso está estudiado, ya hay una comisión que califica al hospital y que el Ministerio de Salud autoriza para que puedan hacer ese tipo de intervenciones. Bueno, esto ya hemos hablado de presunción de donante universal y todo eso ya lo hemos dicho. La Oficina Nacional de Trasplantes y todo eso, que depende del MINSA, que es el responsable de dictar todas las normas y la coordinación, supervisión y control de todo lo que es relacionado a donación de órganos y trasplantes a nivel nacional. Bueno, y la idea es cómo hacer que la gente
se anime a ser donante de órganos. Esa es la preocupación, porque si seguimos como estamos, lamentablemente mucha gente va a morir porque no hay donantes de órganos. Y a veces la familia quiere donar, pero no tiene la histocompatibilidad adecuada y no puede donar. Entonces, tiene que estar esperando un donante bueno, y apenas hay donantes, inmediatamente miran la lista de quiénes son los posibles candidatos y a veces le toca y a veces dice, no, pues está usted en la lista, pero hay uno que está grave y que tiene que recibir el órgano porque si no se va a morir, ya no puede esperar más. Entonces le dan preferencia al otro. Bueno, toda esta declaración eh, de Estambul, que fue la que hacen esta sociedad internacional de trasplantes, ¿no? Especialmente empezaron con la parte de nefrología, todavía en el 2008, ¿no? Y hay un fondo, evidentemente, todos los trasplantes por ley es gratis, no se cobra. De eso se supone que todo cubre el Estado. Por eso es que no se puede cobrar por donar órganos, no se puede cobrar. Y además, como el donante tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica, sobre todo si es donante vivo, tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica y hay costos. Así que todo eso tiene que estar cubierto por el sistema de este Fondo Intangible de Solidaridad, FISAL, que da un presupuesto para que sea administrado por el Fondo de Aseguramiento en Salud y cubra todo lo que los gastos de los trasplantes. Ahí está búsqueda de donantes, atención en los servicios de hospitalización, consultas médicas, medicamentos, exámenes, procedimientos, etcétera, transfusiones si es que han necesitado. Si, por ejemplo, un trasplante médula ósea que es carísimo, también lo cubre, tratamiento de las complicaciones que pudieran presentarse, los controles ambulatorios post-trasplante, pasaje y estadía del paciente y de un acompañante si es que ha tenido que viajar a nivel nacional o incluso a nivel internacional. Todo eso está cubierto por el programa. Bueno, el trasplante de los incapaces, bueno, ellos también tienen derecho a recibir sus trasplantes, sin embargo, hay que ver si está en capacidad de expresar su consentimiento expresos y si no, pues lo tendrán que hacer los representantes legales. Y bueno, acá está todas las fases, ¿no? De inicio del proceso, se detecta un posible donante, por muerte cerebral, ¿no? Se informa a la Organización Nacional de Trasplantes para que vayan viendo quiénes son posibles candidatos a ser receptores. Se nombra el equipo una vez que la familia ha aceptado ser donante, autorizar, entonces inmediatamente ya vienen eh, todas las la formación, ¿no? De armar el equipo para extracción de órganos, etcétera. Y lo más importante, el traslado rápido de los órganos, y sobre todo a veces, generalmente por vía aérea, ¿no? Es raro que en el mismo trasplante, en el mismo hospital donde sacaron un órgano, también trasplanten a un paciente de ese hospital. Puede darse el caso, de hecho se ha dado, pero no es lo usual. Y dentro de los hospitales autorizados, bueno, Revaliati, Almenara, Almanzor de Chiclayo, Huancayo, Ramiro Prialé, y en fin, todos los hospitales, el Hospital Nacional Adolfo Llevara, ¿verdad? Donde trabajé muchos años, y Carlos Alberto Seguín, en fin. Hay, como ven ustedes, es una relación de hospitales, pero no todos hacen todo. Ya la comisión ha dicho qué tipo de trasplantes puede hacer ese hospital. Por decir, en el generalmente Revaliati y Almenara hacen de todo, pero en algunos, por ejemplo, en el caso de Chiclayo, le dicen solamente riñón y córneas.
Por ejemplo, el de Huancayo, riñón y córneas. El de Cusco, riñón y córneas. Y así, a cada hospital le van diciendo qué cosas puede, ¿no? El Hospital Hipólito Unanue dice válvulas cardíacas. ¿Ya? Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, es casi todo, y así, dependiendo entonces del hospital, de el equipamiento, de la especialización de personal, etcétera, le van a decidir qué tipo de trasplantes pueden ellos, están autorizados a realizar. No hay instituciones privadas que se metan a hacer trasplantes. No están autorizadas las instituciones privadas. Muy bien, entonces nos quedamos ahí. Un momentito, por favor, para